Bueno, vimos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Es lo primero que vimos. Bueno, hikorate na Adán y Eva late en el Diru. Y Dios los puso en un lugar donde eran muy felices y donde vivían muy bien. Dios con na kichna uchare hapo na we kanir kapire. Y sabemos que ellos pudieron vivir así para siempre. Y en tamachiru hapna kanir kapire madwe shinibi. Pero sabemos que ellos pecaron contra Dios. Abet machirwa hapna ki echko wikare na ronoruam milaka. Y por eso entró la maldad en este mundo. Dijiti belana guaraba es na ki es na karina en na iwichimova. Y toda esa vida feliz se perdió. De cara es na ki aplicar es na de wikawiri. Se perdió para ellos y también para todas las personas. De cara es la wikarba. Cara shneam es cara apikum kare. Entonces, de ahí en adelante, las personas iban a nacer ya con pecado en sus vidas. Lichina ho na mabra cara na echika na wikar cara Ya, ya iba a haber muerte Dima ni rul es narki lemukuam. y todas las malas consecuencias que trae el haber desobedecido a Dios. Rikara es narki african ni narki wikar narki africana ocher sariware. Por eso vamos a ver, número 1, Lichna nepowa navere. Caín y Abel nacieron afuera del jardín. Ri ech kayin rikuam ko rikayin na kayin abel si na machira na ocherva. Y bueno, el tema que vamos a ver va a hablar de la fe, 3 cosas importantes que vamos a ir aprendiendo. Ech ulete mahapti neporre con na kilita machispore. La fe, el sacrificio Ech ulete fe african na brem sacrificio en y la sangre. Ri ech la nevaka. Uy, no se oye muy bonito, ¿verdad? Y cuentas namte. Pero todo esto va a ser necesario después del pecado del hombre. Hueva la ni marreba ech taka. Huajitico de hecho bucarini taka narampa. Entonces, el primer punto, Caín y Abel nacieron afuera del jardín llamado Edén. Hitilava ech bilen na hapne punti nara wat na hona ma ech da hubani hap. Llamado tutuani na churwewe. Chapa Edén riwewe. Ya Adán y Eva habían sido expulsados del paraíso y es donde empezaron a tener hijos. Echa dan eva coch na honan nal hap na honam tam no kwan kore. Entonces, bueno, voy a leer una parte de la historia, solo la vamos a leer en español, entonces pongan atención, la voy a tratar de leer lo más claro posible. Dice: el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo: he tenido un hijo con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. Bueno, hasta ahí voy a leer. Vamos a ir poco a poco. El punto 2, ¿verdad? Vamos a ver el 2. Ech nabre punto kwai nara chine poro. Caín y Abel nacieron en pecado, ¿verdad? Kakain y a ver si na mahta ma pukaka una ocher. Espiritualmente muertos. Espiritualmente prika kuam ni rakarwane. Tane bakchiam. Entonces, ¿de dónde sacaron el pecado Caín y Abel? Kum kabuyat ech bile bukari ech na ech
Echabel. Pues de sus padres, ¿verdad? No sé. Echonora hitrarva. Hay enfermedades que son hereditarias, Hitiko niraka nirampach. que se traen en la sangre Hitiko chinala la ratri niraka inarampa. y que pasan de padres a hijos. Echinajona honorana kujwal kujwana shimerampa. Enfermedades físicas, Echinalbrena wiri. Hitikom namnawashiampa. y también enfermedad espiritual. Ayen chochtikable naurible espiritual. Chikorikato. Esto se llama el pecado. Y desde que Adán y Eva pecaron, todos los que venimos de ellos nacemos en pecado. Pasa de los padres a los hijos. Así pasó de Adán y Eva hacia sus hijos. Adán y Eva ya estaban muertos espiritualmente. Aunque ellos caminaban, ¿verdad? Caminaban de aquí para allá. Adán trabajaba la tierra, ¿verdad? Comían y hacían todo en su vida. Dentro de ellos había muerte. Aunque se veían vivos. Porque la muerte no es nada más estar en la tumba. Esa es la muerte, perdón, sí. Esa es la muerte física. Esa es la muerte de nuestro cuerpo. Pero la muerte espiritual es otra cosa. La palabra muerte ahí significa separación. Estar vivo espiritualmente es estar unido a Dios. Y estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Entonces por eso Adán y Eva estaban muertos espiritualmente. Antes de pecar estaban unidos a Dios. Pero cuando pecaron se separaron de Dios. Dios se separó de ellos. Porque Dios no puede estar unido al pecado. Entonces ya entendemos, ¿verdad? Adán y Eva se separaron de Dios. Y Caín y Abel y todos los hijos de Adán y Eva nacieron separados de Dios. Entonces vamos al punto 3. Caín y Abel nacieron separados de Dios. Vamos al punto 4. Ellos tenían sus trabajos, cada uno de los hijos de Adán y Eva. Caín era agricultor.
chutan echule agricultor ni largo echo. y Abel pastor de ovejas. Echa ver cubre pastor ni largo como líder norero. Entonces cada uno tenía diferentes actividades Echo cada na pero acá na ni urar guabire na noche. y bueno, también tenían relación con sus padres, Adán y Eva. Ahí entra ahora la rua es na que Adán Eva yo en Waluka. Y seguramente sus padres les contaron toda la historia que habían vivido. Y ahí entra royeka orira rua churika pider aboni echi wenwar peche raka. Una historia muy triste. Vilde narke vilde historia wem tatri wam ni ramtre. Que ellos eran, perdón, sí. Ya. Ellos eran muy felices Re echko wenna kanil kana pitegla rua. y vivían en el lugar más bonito que existía. Re we rana simarkach wa yorkach pitegla rua echko. Pero que pecaron contra Dios. Dijo che ma chaken na raka notre. Y cuando pecaron ellos tenían mucha vergüenza. Hapa mana weka kael aboniko ma pe wari werka no kwara aboniko. No querían que Dios los viera. Aritas na kir hapono ruamre wimea. Y se dieron cuenta de que no tenían ropa. Riyen anam machir hapkit na aboni machiri hapkina apachka en la aboniko. Y por la pena ellos hicieron con hojas de un árbol de higuera, se hicieron ropa. De aboni soani le kana espen narki echnarki pirka anarki roja trana winarki sawar hitrani war aboniko na pachar. Pero Dios cuando los vio les dijo que ellos habían pecado. De Dios ko echaneli hapna hapaboniko. Y Ya no pare. Y recordamos el castigo que Dios les dio. Re excaner abónico, natama abónico, na onoruam, apon Dios cochica, y alvirenar que castigo to. Se separó de ellos y los sacó del paraíso. Re abónico rojaran pali nogo, chica, aneran pacuto. Y ahí Dios hizo la primera muerte. Re Dios ko najona bachajona, igual es ni rakam. Él mató a algo. ¿Qué mató? ¿Se acuerdan? Un cordero. Yarero. Ujú. Una oveja para ponerles ropa con piel, ¿verdad? Newanir pitka ni wariro es mire en arkita. Tan arki pitko ane cordero tan yo tiko le ram tiko wa wichir kita ni waro es kita na mori na shput moria. Y también lo hizo Dios para que ellos pudieran pensar en algo. De yent on ram ko chaneli hitit aboni na tabo. Que ellos pudieran pensar que ellos habían hecho lo malo. Hiti machmea hap aboni wara nat mapiro ra iskano para. Y que pensaran que hacer lo malo da mucha vergüenza. Hap na iskan kuwa hap chat na hap ra iskan kuwa. Que estar sin ropa daba mucha pena ahora porque ellos tenían malos pensamientos. Apare chica enwa kire shiput ka ri hap uchahu hap ke kahu skayenwa. Pero que Dios les iba a tapar esa vergüenza con esa ropa de piel. Ri Dios ko ech hitra na che mariwer hitiko aboni ko na osara na tamare. No, Riwer kan perdón, pa. sí. No les quitaba el pecado esa ropa. Rita sere utapeyir y el agua es na tamho utalitra hitra ma. Pero les hacía que ya no tuvieran esa vergüenza. Con ri ech hitra en el hap kitache riwer ma. Es ropa yuka. Y por eso es que estamos viendo el primer sacrificio. Hitilat es nerva hip na chap bacha et niraka chutan es carita sacrificio la ne. Lo hizo Dios. Hecho no ruam ni war ech. Cuando se mata una oveja, ¿qué pasa? Si se la matan de aquí o no sé de aquí. Regularmente las personas de aquí, ¿verdad?
Haparit derecho tika hu haparit na vile yan sakum kat bachana et mora. Kutar kere was kushikar ketam. ¿Qué pasa entonces si le abren aquí? Choy ki haparit e chesa. Le na la truani. Sale la sangre, ¿verdad? Es la primer sangre derramada. Es bacha es la hapte derramada tam hue hapte. Ruru hetanita mogro ramte. Dios estaba mostrando que de ahora en adelante la sangre iba a ser derramada. Dios ko chika nili hapne bacha ko chika ni marwere hapne lako ruri marwere. Por causa del pecado. Es na wikari hitraravani. Entonces Adán y Eva seguramente hacían a veces sacrificio a Dios. Es dikani mani hapna es ko es ni taka hiti es ni war es brena chutane de sacrificio. Sabiendo que tenía que haber sangre derramada. Rama chica mavino hapna es sangre na derramar marwere. Y seguramente eso le enseñaron también a sus hijos. Porque el pecado se paga con la muerte. Y para que ellos no murieran, pues Dios aceptaba que muriera en lugar de ellos un animalito. Para tapar temporalmente, para tapar el pecado que habían hecho. Como diciendo, Dios, yo mentí, yo me peleé, yo traté mal a mi esposa, a mis hijos, cualquier cosa mala que hayan hecho. Traigo este sacrificio para pedirte que me perdones. Bueno, vamos a seguir adelante, el punto 5. Caín y Abel llevaron ofrendas a Dios, ofrendas para Dios. Entonces la palabra ahí en el 5, ofrendas para Dios. Sabemos que Caín era agricultor, entonces agarró algunas cosas que había cultivado él. Y él las agarró sin importarle mucho. Él dijo, estas están más o menos, esas se las voy a dar a Dios. Así lo que caiga, lo que agarre rápido, ya para quitarme eso, ya le voy a dar una ofrenda a Dios para que no se enoje o no sé qué pensó, pero él agarró cualquier cosa de la que tenía. No se preocupó por agradar a Dios. Dios me da Pero Abel tenía muchas ovejas y él estaba buscando cuáles son las mejores ovejas. Escogió los mejores para ofrecerlos a Dios. Entonces el otro punto 5 es que sí, se repitió ahí. Sí, el que sigue, por favor. Gracias. Caín llevó algunos frutos de la tierra. Y Abel llevó de lo mejor de sus ovejas. Ahí vemos una pequeña diferencia, ¿verdad? A Caín no le importaba mucho darle algo bueno a Dios.
nena ech. Él pensó, lo que yo creo que está bien para Dios, eso le voy a dar. Ech ko rika nat la rewa ech bajo ech ko esua honoruam peranira ech ko. Pero Abel pensaba, ¿qué es lo mejor que quiere Dios? Ya ver ko nat ka ran natasa orare ech ko picheni llama ech anir ech ko. Entonces vamos al punto 6. Hipo punto. Bueno, ahí vemos la oveja que va a sacrificar, una de sus ovejitas, va a sacrificar para ofrendar a Dios. Nala tariti wabane chuchika pirka narki llama ech honoruamba. Y Caín unos granos y verduras y frutas seguramente, de las que agarró rápido, también las iba a ofrendar. Ech Caín ko ech fruta ni hima rehapiku. O narki ech ofrenda ni himo riato miwa. Entonces, seguimos al siguiente punto. A Dios le gustó la ofrenda de Abel. Rico ech ko na honoruam ko machiri ech hapna narki ech ofrenda de Abel ni draka. Pero no la de Caín. Ri ech Caín ni go peke velatas narelwa. Entonces, a Dios sí le importa por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Ech honoruam ko yen ara na narki chutanero na teame uch. Y dice en Hebreos 11:4, voy a leer. Ech na hebreos narki makomna ile ne porwaba. Ay, ahorita las. Gracias. Hebreos 11:4. Dice así. En el Nuevo Testamento podemos ver algunas aclaraciones de lo que pasó. Y dice, por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Ech nala herikani wani rawuchika por la fe potutanel ech lefe rawuchika nidaka narki hujap kuna ech un sacrificio. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aceptó por su fe. Dios coach de cara narki narrerwani ech por fe nidaka tani rawuchika. Entonces vamos al punto 7. Hebreos 11:4 dice que Abel dio con fe Ech a narani Dios. wani Hebreos 11 la rona van ech kanarel ech con fe nidaka rawuchika. ¿Cómo que dio con fe? ¿Cómo se le hace para dar con fe? Chotrika oraba ech vre aplicar vre ech con fe nidaka rawuchika vi. ¿Tú has dado algo para Dios? Moko achem ech rikai ya pirkam go ya. ¿Lo has hecho con fe o sin fe? Achem ko ech rikanira ya moko ech anarua mane vre ech fe nidaka. Bueno, Abel estaba pensando en Dios. Ech avergo onoruam nidaka nata hasare. Aunque ya no estaba viendo a Dios como sus padres. Chico que ech na nena hasare. Él creía que a pesar de que habían pecado sus padres, Ech kumayer hapma ech rana o kaya hasare. podría un día alcanzar el perdón de Dios. Ech kumayer hapi nashnedika kuna na sabama rewer ko onoruam ko ikautanya. Por eso amaba a Dios. Hiti ver ko binoko rana. Por eso le importaba a Dios. Hiti ver ko ech ko rana nidaka. Nera chutanero importar ech ko onoruam. Dios había dado una promesa Dios ko ya ech vre promesa. que un día iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Apshinerika na wamar vre na ora sanasha ech. Que Dios lo iba a enviar para vencer el mal. Haponoruam kon na man na nura na mar vre pan na
chat na orinda. Entonces, posiblemente Abel pensaba, ese Dios un día nos va a librar de esto. Abel kuma yer hap snetika narke onoruam kuna librar norwel Y él creía en lo que Dios había dicho. kuma yer hap onorua hap Dios kotika ane. Y Caín, como no le importaba, Ikayen ko ketas lo tape na importa la ruachkanda. dice la palabra de Dios que la fe es creer en lo que no vemos. Fe ko ho hapalit na katamoko sin que wichiu. Es estar seguros de lo que Dios ha dicho que va a pasar. Con ra onira larga na wichiu sare tiko africana na ricariguel mare. Él estaba en un mundo lleno, él ya estaba en pecado, pero él esperaba que un día podría Dios sacarlos de eso. Bueno, entonces es la diferencia, ¿verdad? Abel dio con fe y Caín sin fe. Otro detalle más es que Abel ofreció la vida de un animal. Y se derramó la sangre de ese animal. Seguramente Abel reconocía, Dios ha hecho muchas cosas malas. Y por eso decía, aquí está esta vida para cubrir mi pecado. Bueno, vamos al siguiente punto. Perdón, sí. La ofrenda de Abel fue con sacrificio y sangre. Hecho ofrenda de sacrificio. Carbón de sangre, Entonces, por eso ahí ya vemos las tres cosas de esta lección. Fe, sacrificio y sangre. Sacrificio, sangre, Bueno, el siguiente punto, el 9, ¿verdad? Sus padres les hablaron de cuando Dios sacrificó una oveja. Como un sacrificio para cubrir a Adán y Eva. Voy a decir un ejemplo para tratar de entender un poco. Supongamos que estamos en la cárcel. Y como han hecho algunos que se han escapado de la cárcel. Que escaparan, Pasa el policía revisando que estén todos, ¿verdad? Policía Koshimiri Nesia Herika. ¿Y cómo sabe si todos son los delincuentes? Churika Machiva Adneshineam Chanoquamo. Pues porque tienen una ropa especial, ¿verdad? Y los policías tienen otra ropa. Algunos se las han podido conseguir por ahí una ropa de policía, ¿verdad? Y se visten de policía. Entonces, cuando ven por ahí a lo lejos, no piensan que es un delincuente.
Quebrat machiva ach echka ech chatishiami. Piensan que es un policía. Y tamuhak man juan het keanyampa echko hap na mayampa hap policía juech. Él se cubre de bueno, ¿verdad? Echko a ver canira na que na cubrir cayene chinasa. Pero él ha sido, él ha sido, es un delincuente. Pepe chat no jamka no. Pero los policías lo ven. Ah, él no es delincuente, él es policía, él es de los buenos, por decirlo así. Es policía, es que a ver, Y no es exactamente así, pero así podemos pensar cuando la sangre de un animal nos cubre. que hablan chica que luego es que chica que también na la lajitra también na cubrirse. Si yo sacrifico un animal, ese animal, esa sangre está pagando un poquito por mi pecado, un tiempo ahí, está cubriéndome de que soy pecador. Dije na es na que la jitra na lem ya sala es na que van de etitran na kun pason sa hacen kun na chutane cubrir ma. Y Dios sabe, tú eres pecador, pero ahorita te pusiste como esa ropa de bueno. Dios ko ramachi hacen la ver na ropa na pasla. Todavía no eres bueno, todavía no estás limpio por adentro. Hacen cho la huwa pachane. Ta chako la biwar na pachane. Pero como ese animal está muriendo por tu pecado, Esta namut ko mukur beba mujitra. ahorita mi enojo no va a venir a ti. Rejipo hapari na tutanero bre enojo bre na hapte yoro tam hoy no kotas hitra no lino. Se puede decir que el enojo de Dios lo pagaba en ese momento ese animal. Ko hanin van enojo de narki onoruamko tas hitra narki na tetama está. Y ahí lo vamos a dejar porque lo vamos a ir entendiendo en las siguientes lecciones cada vez más. Bueno, vamos al punto 10. Abel ofrendó a Dios con una vida de una oveja. Abel, ofrenda Para cubrir su pecado. Cubrir más por su pecado. Entonces, ¿entendemos la diferencia? ¿Qué es la palabra cubrir? Y la palabra quitar. No quitaba el pecado. Lo tapaba por un tiempo. Para que en ese momento la ira de Dios, el enojo de Dios no cayera sobre las personas. Sobre él. Bueno, vamos entonces al punto 11. Y dice Romanos 6:23. Romanos 6, Nos habla del pecado y dice así. El pecado da como pago la muerte. Entonces dice, el pecado se paga con la muerte, ¿verdad? Bueno, entonces ahora entendemos, oye, ¿y a Dios le gusta la muerte? No, no le gusta. Pero se tiene que pagar con la muerte por el pecado.
Vamos al 12. Na dos nara chine perwa. Caín confió en su forma de agradar a Dios, Kayin ko ara wuchi ura ni ura isle. pero falló. Pero bebe abonico pena chon europeo. Abonico pe wikar pena ki chon euro. Él no ofreció un sacrificio de muerte, para decirlo así. Echko abra sacrificarlo echika ure mukuam niraka. Quizás él no pensó, yo no he pecado. Churika que nat na churika que la chica nat le deba na echko que tas na wikar. Quizás él pensó, no se necesita pagar por ese pecado. Echko mayer tas chika na newale por echka na tetpo. Pudo haber pensado muchas cosas. Awikani raka nat rinoko. Mucha gente de hoy piensa así. Wikar ramba hip chobihia echka nate. Dios es bueno, tú no tienes que pedir perdón. Dios ko we arabe al hotas mure kuna wikar tasare. Lo que haces no tiene consecuencias. Hap mishimitas y na mutenero. Si haces el mal no pasa nada. Ta combre na muti si ya tas na muti chivere. Quizás pensó, pues yo creo que a Dios ni le importo, Él está por allá, ya no está, ya no estoy unido a Él, no tengo que tomarlo en cuenta. Dios ko katami chivini lech ko hach tami ne raka ne wala. Pero bueno, Abel sí creyó Le a ver ko yena wichiu kai shile. y por eso hizo ese sacrificio. Dijiste ver es ko chika shirwa bre es le sacrificio nda. Entonces Caín falló, él pensó que estaba haciendo algo bueno, Es kayin ko yen na chati shirwa es ko mayer hap wera ishia chpure. pero no le gustó a Dios. Leono de Dios ko tas na tas na kan ni lech dikani raka akishilech. ¿Cuánta gente hace cosas para agradar a Dios? Churi kaishimi chui kuna muti kaishimi haparit na ruang uchiunsa. Muchas, ¿verdad? Wikana muti. Pero no conocen lo que Dios quiere. Kachamachiva hapono ruam naki. Hay muchas religiones. Wika religión wika kanapre. Yo nací en una de esas religiones. Nije hecho nacho chel anindach. Quizás tú también en unas creencias o religiones, A lo mejor moje encho chiviltean religión. ya sea católicas, tarahumaras o no sé, una mezcla o de otras. Católica maniraga quiere manasoka niraga. Y obviamente de chavochis con católicos, esa era mi creencia. Aprika chabot niraga rabane. Chikani raka yenda abone kochina. Uchiuka católico niraga. Y allá en mi tierra, ¿verdad? ¿Qué hace la gente para agradar a Dios? Hecho mi abone pere chikum ka pikat no kwa haparit hecho uchiunsa. Pues se cargan una estatua, ¿verdad? Se cargan una estatua. Pirbre estatua latna mutuka yendo. Ya sea de un santo o de la Virgen. Bre santo. Bre virgencita nriam. Y van de rodillas, ¿verdad? Muchos kilómetros de rodillas Shinrat choko ka enarwa. Achapeka. a un templo grande. Kabrean leche tuta neble tiop taneta mo programte. Y piensan que eso le agrada a Dios. Mayat tamok maye hap llena de ne walde ono ram. Pero cuando yo leí la Biblia, Apali ma Biblia leer ko. me di cuenta, no, Dios no pide eso. Le coch najon na machil hap que Dios ko hap tas na kiet. Por eso es importante saber lo que Dios quiere, Hiti vera we rahu ni daka machiboa. no lo que yo pienso, Tas ko haprikani nate. no lo que me enseñan otros, Tas aprikabiles también na vinire. sino lo que Dios dice. Sino que aprikani na aprikani ono ram ni on right. Bueno, vamos al punto 13. China 13 nara chine Bueno, pamaico. ahí está otra vez el dibujo, ¿verdad? Y bueno, dice Caín no se arrepintió. Es kayin ko kiratas le utape yir na chaken kirarwa. Y por el enojo mató a su hermano Abel.
Echkora pe puro nena ni rika llorar igual echkori mi yar echa ver. Caín, en vez de decir, mi hermano tenía razón, Echko echan sari güera riwa pero la echko la niripa rika nirisko. yo debí de haber pedido perdón a Dios. Nijeko no ruam wikaura tan sari güere rika nirisko. Y pude haber ofrecido un animal para que se derrame su sangre. Nije echi ya sari güere na kitina echi la latri kuna derramar marika nirisko. Él solo pensó, estoy enojado. Ech viner coge a nirneko pe yo a mi yene. A Dios no le gustó mi ofrenda. Dios ko que tas na carrera ro ech ebre ofrenda nihiri no. Voy a matar a mi hermano. Nijeko ech me llama. Niro echko. Así es la maldad del hombre. Ech rika jutamo fue na que brechat no chakom tamon raka. Cuando no quiere ver ni escuchar la verdad de Dios. Hapa rit que yer nam si pun sa echo no rom ni raisle. Entonces, pues Caín mató a Abel. Vamos a la imagen que sigue. Ajá. Dikora ech kain ko. Ahí Che lo ne vemos, por na ¿verdad? imagen. Y fue el primer hombre muerto. Ri ech ne pachani ro ech hap mokore. ¿Cuántas personas han sido muertas porque alguien las mató de allá hasta ahorita? 2, Chuti como chu hap ama mi yare vere. 3, Vere o kwa kia 100, de siente 1000. de mil quiere. Tristemente podría decir que millones de personas. Millones la jugar cacaba. Es muy triste. We Joana wes vere es triste tut kane tamor ramre sola ta cajuba. Ese y otros pecados más que se empezaron a hacer y se siguen haciendo. Es na che horret ani raka a chobihi ani rochtika kwa. Entonces, bueno, ya vemos todo lo triste que trajo el que Adán y Eva hayan pecado. Hip koba hajikaba mara wet webra sorika ishilbani aplicat na no cual wech adan eva. Abel murió, A ver cómo cure pero Dios les dio otro hijo, Adán y Eva. y Dios cochet abire yar na ta Este hijo se llamaba Set. es carri wamir set de wamir mau power ko hijo hap niures Y vamos al último, al 14. ko mako nanao ne porwaba. Caín y sus hijos no siguieron a Dios. Es kain usuar ko ketas te utana hat la wan raisle. Pero su hermano Set y su familia sí. Es na set na es na hermano ko yena na hat la. Set siguió el ejemplo de Abel. Es set ko yena na hat la wa ejemplo hap riweo es na ki abel. De buscar a Dios, Na hat la wa es kono ro ni raisle. de reconocer, Dios, he pecado. Diena na nat kai siro es ko yena ko Dios, perdóname. es ko tan re Yo creo, yo tengo fe. es ko la wi chiuro na ruamri yena kuna ni re hele dar. Que un día vas a enviar a ese que va a aplastar la cabeza del maligno, del diablo. Y lo vamos, perdón, sí. Y lo vamos a esperar. Y mientras vamos a ofrecer sacrificios, arrepintiéndonos. Y de aquí vemos dos caminos de las personas. Los que tienen fe como Abel y Set, y los que no tienen fe como Caín. ¿En qué camino vas a estar tú?
Vamos a seguir viendo los que tomaron este y los que tomaron el otro. Checha ne pova eche. Akchoyet na tapi. Entonces, lo último, recordamos las 3 palabras. Hit wa chebra de ne Las, pova. las decimos todos. 1, 2, 3. Fe, sacrificio, sangre. Muy bien. Vamos a terminar. Voy a hacer una oración. Gracias Dios por tu palabra, porque nos ayudas a aprender desde el principio cómo fueron las cosas. Podemos entender de dónde viene el mal. Podemos entender lo triste que es haber pecado y todo lo malo que trajo ese pecado, Dios, para Adán y Eva, pero también para todas las personas. Pero gracias porque desde un principio Abel, Seth y aún otras personas más han seguido creyendo en ti y en que tú pues tienes un plan, Dios, tienes una forma para que podamos acercarnos a ti. Y ellos eso querían, acercarse a ti, aunque ya no estaban en el paraíso. Ayúdanos a nosotros a ir entendiendo esto y a buscarte, a creer lo que dice tu palabra y tener esa fe. En nombre de Jesús, amén.